eso, la disfagia, el dolor retroesternal y la regurgitación, ¿sí? Este score de Eckhart siempre se tiene un score de Eckhart basal cuando uno conoce al paciente y hace el diagnóstico de acalasia. Clínicamente uno ya puede calcular el score de Eckhart y después te permite la valoración estandarizada a la respuesta clínica al tratamiento, ¿sí? Siempre se define un éxito terapéutico de cualquier terapia, que ahora vamos a hablar más adelante, como un puntaje, un score de Eckhart menor a 3, ¿sí? Y van a ver que en todos los estudios y los análisis clínicos que hay científicos, el score de Eckhart se utiliza para justamente valorar los resultados clínicos y para proveer una medición estandarizada del éxito terapéutico. Corto y conciso el diagnóstico, sí, en la endoscopía, como ya hablamos anteriormente, un esófago que se puede evidenciar, un esófago dilatado, puede haber retención de saliva o de restos de alimentos, sí. Hay una dificultad para transponer el instrumental a nivel de la unión esófago-gástrica, a nivel del esfínter esofágico inferior. Muchas veces no se puede transponer o muchas veces se le hace con un cierto resalto, ¿sí? En el esófago grama varitado, ¿sí? Vemos esta dilatación con una dificultad o un tiempo enlentecido para eliminar la columna de vario, que ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación, la clásica imagen en pico de pájaro, que se puede observar acá. Y en la manometría de alta resolución, que vendría a ser como el gol estándar, que es lo que nos permite, de acuerdo a la nueva clasificación de Chicago 4.0, diferenciar los distintos subtipos de acalasia, ¿sí? Entonces, esto es importante, la clasificación radiológica de Rezzano-Malenchini, ¿sí? En donde lo que hacemos es medir el diámetro máximo del esófago en el estudio contrastado y clasificarlo en 4 grados, ¿sí? El grado 1, que es el grado leve, en donde hay un diámetro menor de 4 centímetros, generalmente es un estudio, es un esófago que está con una acalasia temprana, que no llegó a tener el tiempo necesario para que vaya evolucionando, ¿sí? Lo ideal sería hacer los diagnósticos en estas primeras etapas. El grado 2, en donde ya hay un diámetro entre 4 a 6, como se puede ver en esta imagen. El grado 3, en donde ya aparece un diámetro mayor a 6, un esófago avanzado, que muchas veces a nivel endoscópico uno ya puede ir observando ciertos codos. Y un grado 4, que varían según la biografía, puede ser un diámetro mayor a 6, algunos lo dicen como un diámetro mayor a 10, que es el esófago sigmoideo, con ciertos codos que ya empiezan a plegarse unos sobre otros, a lo que conocemos como un megaesófago. Con respecto a la manometría de alta resolución, bueno, esto es un estudio que vino para quedarse y es el gol estándar para el diagnóstico de la acalasia, tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96%. Y lo que hace justamente la manometría de alta resolución es identificar y permitir clasificar los trastornos de la motilidad según la clasificación de Chicago 4.0. ¿Dónde entra la acalasia? Dentro de los trastornos del tracto de salida de la unión gastroesofágica. Y de acuerdo a ciertas métricas o a ciertas características de la manometría, la podemos subdividir en acalasia subtipo 1, acalasia subtipo 2 y acalasia subtipo 3. Y acá es importante por qué tenemos que definir los subtipos de acalasia, porque de acuerdo a esto, las guías sugieren que de acuerdo al subtipo de acalasia, no solamente nos va a ayudar a informar tanto el pronóstico que va a tener el paciente, sino que también la elección del tratamiento. Porque se ve que los pacientes, por ejemplo, con subtipo 2, tienen muy buenos resultados, independientemente de la terapia seleccionada. Por ahí aquellos pacientes que tienen una acalasia subtipo 3, a la hora de planificar un enfoque terapéutico como es el POEM, necesitan una miotomía más extensa. Entonces, hay ciertas características de cada tipo que después, a la hora de planificar un tratamiento, son necesarias tenerlas en cuenta. Estos son 3 trazados distintos, no me voy a detener mucho porque no es la idea de la revisión bibliográfica, pero para que ustedes sepan, en el primer trazado se evidencia una acalasia subtipo 1, ¿sí? Fíjense cómo explicó Viviana en el caso clínico, hay relajación incompleta de la unión gastroesofágico, tiene un IRP elevado y hay peristalsis fallida, o sea, no se observa peristalsis en ninguna deglución. Ya en el tipo 2 también hay relajación incompleta con un IRP elevado, pero ya aparece la presurización panesofágica en más del 20% de las degluciones. Esta era la acalasia que tenía nuestra paciente. En la acalasia tipo 3
También hay una relajación incompleta de la unión esófago-gástrica con un IRP elevado, pero ya empiezan a haber contracciones prematuras que tienen un DCI más fuerte, mayor a 450 milímetros de mercurio, en más del 20% de las degluciones. Estos son los 3 trazados característicos que subdividen a la calasia en el subtipo 1, subtipo 2 y subtipo 3. Esto es súper importante, sí, porque justamente también nuestra paciente tenía. La coexistencia de acalasia y de hernia hiatal es rara. En la mayoría de los estudios que hay, que no son muchos, este porcentaje ronda menos del 3,7%, y obviamente que es muy baja en comparación con la asociación de hernia hiatal y ERGE, que se estima del 81%. ¿Por qué se cree que esta asociación es baja? Más que nada porque la mayor longitud esofágica que se encontró en los pacientes que tienen acalasia es la razón por la cual la prevalencia de la hernia hiatal es mucho menor. Entonces, esto por ahí vamos a encontrar pocos casos, pero bueno, justamente nuestra paciente era una de estas que tenía la asociación o la coexistencia acalasia-hernia hiatal. Y obviamente que acá la terapéutica y el enfoque que le vamos a dar puede llegar a cambiar. Bueno, con respecto al enfoque terapéutico, acá tenemos que tener en cuenta que va a requerir un abordaje personalizado, o sea, de acuerdo a cada paciente, y a su vez multidisciplinario, es decir, de un equipo que cuente con distintos profesionales que se pongan de acuerdo y obviamente que tengan en cuenta lo más importante que es la decisión del paciente. Y obviamente que va a depender de la disponibilidad y la experiencia de cada centro. Esto también es importante porque si bien nosotros somos un centro de referencia para la realización de POEM, no todos los centros tienen disponibles, entonces tenemos que saber que hay otras terapias que tienen muy buena efectividad, muy parecida a las otras terapias, y que justamente pueden servir también como una terapia puente hacia un tratamiento más definitivo. Entonces, los datos publicados, y de esto hay muchísimos estudios, retrospectivos, prospectivos, aleatorizados, indican que no hay superioridad entre las 3 opciones, tanto sea dilatación neumática, la miotomía laparoscópica de Heller y el POEM. Entonces, las consideraciones con respecto a la elección de la terapia van a estar determinadas por el subtipo de acalasia que tiene el paciente, por eso estamos diciendo que es importante hacer la manometría y clasificarla, la presentación clínica del paciente, la edad y el estado físico del paciente, que esto depende mucho qué tratamiento le vamos a ofrecer, ¿sí? Y la experiencia disponible del centro y lo que es más importante, las preferencias del paciente, o sea, lo que el paciente quiera y desee como tratamiento y como enfoque terapéutico, ¿sí? Corto el tratamiento. Agentes farmacológicos, nitratos y bloqueadores de los canales de calcio tienen baja eficacia, prácticamente ya están en desuso, tienen muchos efectos adversos y no están siendo utilizados hoy en día porque no solamente que tienen muchos efectos adversos como ser las cefaleas, sino que también se vio que producen una mejoría parcial que no se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Después tenemos como tratamiento puente la inyección de toxina botulínica y la dilatación neumática, ¿sí? Que son como puentes terapéuticos, se puede utilizar como puentes terapéuticos en una terapia más definitiva. La verdad que nosotros no recomendamos la inyección de toxina botulínica, no la recomendamos y no la hacemos en nuestros centros por la alta fibrosis que después desencadena a la hora de después, claro, la fibrosis submucosa, a la hora después de ofrecerle un tratamiento más definitivo, ¿sí? Y con la dilatación neumática sí tenemos mucha experiencia y la verdad que tenemos buenos resultados, pero si bien es más efectiva a largo plazo que la inyección de toxina botulínica, muchas veces tiene como la contraparte de que requiere varias sesiones, ¿sí? Y después hablando un poco del estado de remisión prolongado, ¿sí? Cuando yo empecé esta discusión o esta revisión bibliográfica, dije que la enfermedad, la acalasia es una enfermedad irreversible y es incurable, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer con distintos enfoques terapéuticos es lograr un estado de remisión prolongado. Y esto lo logramos con la miotomía de Heller laparoscópica o la miotomía endoscópica peroral, ¿sí? Que es el POEM.
y teniendo en cuenta un 5% de los pacientes que tengan acalasia terminal. Le llamamos acalasia terminal a una clasificación de Resino Malantini grado 4, los megasófagos con codos distales, puede requerir esofagectomía, ¿sí? Pueden llegar a requerir una esofagectomía con lo cruento que resulta la misma, pero muchas veces a estos pacientes por ahí si uno le ofrece un POEM, el éxito terapéutico no va a ser el mismo. Bueno, acá una breve imagen de todas las opciones que tenemos. Obviamente que toxina botulínica no recomendamos, la dilatación neumática con balón dilatador, el POEM, ¿sí? Que es la miotomía endoscópica peroral y la laparoscopía de Heller, ¿sí? La miotomía laparoscópica de Heller. Bueno, hoy estamos a 10, casi 11 años de los primeros reportes que se hicieron de POEM, ¿sí? En este caso tenemos en los estudios del doctor Inoue, que fueron los primeros que tuvieron sus grandes reportes de casos. Hoy estamos a casi 10, 11 años, ¿sí? Y lo que se puede concluir haciendo una revisión bibliográfica exhaustiva de todos los POEM que se fueron haciendo, es que la mayoría de los pacientes de estos estudios obtuvieron una mejoría de los síntomas a los 10 años después del POEM, lo cual sugiere que la eficacia clínica del POEM es favorable, se mantiene a lo largo del tiempo y es lo que la convierte en la primera lección del tratamiento, ¿sí? En estos trabajos, ¿qué se concluyeron? Que siempre se midió el resultado del éxito del tratamiento a los 5 años y se definió, como yo les dije anteriormente, con una puntuación de ECAR menor de 3 puntos, sin complicaciones graves relacionadas al tratamiento y sin necesidad de un retratamiento o de hacer, por ejemplo, un repoem. Así se define el resultado primario del éxito. Por otro lado, la dilatación neumática, sí, este es un trabajo que hizo el doctor Cajalec, ¿sí? Que hizo un estudio en donde evaluó a los 10 años todo esto, cómo fue la evolución, 5 años, y la dilatación neumática es una opción de tratamiento eficaz. La contraparte es que requiere dilataciones repetidas, ¿sí? La miotomía laparoscópica de Heller tiene una eficacia similar al POEM, pero es más invasiva y conlleva a muchos más riesgos de complicaciones, tiene tiempo de recuperación más prolongadas y también tiene un mayor gasto al sistema de salud. Y el POEM sí se vio que está súper recomendado, es lo adecuado para pacientes menores de 40 años que tienen atalaxia tipo 3, que no desean repetir sesiones de dilatación, y esto es importante también porque hay que tener en cuenta las preferencias del paciente, y aquellos con recaída temprana después de una dilatación neumática repetida o de un Heller previo. Nosotros la verdad es que en nuestro hospital tenemos muchos pacientes que vienen sintomáticos después de que se hicieron una miotomía de Heller laparoscópica, ¿sí? Entonces, acá siempre uno trata de, si son candidatos, de ofrecerle un POEM. Bueno, con respecto a ese post-POEM, que es el gran miedo muchas veces que surge con respecto a esta técnica, hay múltiples estudios que se fueron haciendo en donde se estudia justamente cómo es la evolución de esto, y lo que se vio es que sí hay factores, que son factores técnicos, que están asociados con el ERGE post-POEM, ¿sí? Y esto obviamente que se fue dilucidando y se fue estudiando a medida que fueron pasando el tiempo, a medida que se fue perfeccionando la técnica, ¿sí? Y se vio en la mayoría de los estudios que aquellos pacientes que tienen un abordaje posterior del POEM y una miotomía gástrica un poco más larga, mayor a 4 centímetros, tenían tasas más altas de esofagitis erosiva. Como así también aquella miotomía que se extendía al músculo oblicuo del estómago, que eran las fibras del cabestrillo, porque también rompía una de las barreras antirreflujo fisiológicas del cuerpo humano. Entonces, después de múltiples estudios y múltiples análisis de todas las experiencias multicéntricas que hubieron, se recomendó siempre que por ahí el abordaje anterior o el abordaje posterior con preservación del ángulo de His va a tener menos tasa de ERGE, y generalmente también lo que se recomienda, y por ahí esto después nos puede comentar un poco la doctora que es especialista en el tema, una miotomía gástrica un poquito más corta de 2 a 3 centímetros de longitud.
Esto es importantísimo que ustedes sepan, la ERGE o la enfermedad por reflujo gastroesofágico post-POEM está sobreestimada, y de esto tenemos evidencia objetiva, no solamente evidencia endoscópica, manométrica, sino que también a través de la pH impedanciometría, ¿sí? Estos pacientes siempre que entran en un procedimiento de POEM se le hace un follow-up, un seguimiento a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses, y se vio en este seguimiento la disminución del score sintomático y de las métricas a largo plazo, lo cual sugiere una mejoría en la fisiología gastroesofágica de manera paulatina. Obviamente que esto se va dando a lo largo de los meses, ¿sí? A su vez también la terapia con inhibidores de la bomba de protones son efectivas, ¿sí? Hay muchos estudios y en uno de estos que describe el porcentaje de esofagitis erosiva post-POEM en el seguimiento, 87% de los pacientes fueron tratados de manera efectiva con la terapia, ¿sí? Y a su vez siempre se va a recomendar que estos pacientes tengan un seguimiento estricto con un score sintomático, que generalmente se utiliza el score HER, que ahora vamos a ver un poquito, endoscopía digestiva alta, manometría de alta resolución y la pH impedanciometría a los 3 meses. Sí o sí. Bueno, este es el score que ustedes van a ver si hacen una revisión bibliográfica. La mayoría de los estudios científicos utilizan el HER, que es el Gastroesophageal Reflux Disease, el cuestionario, que tiene en cuenta una serie de preguntas muy fáciles que uno le puede hacer al paciente y de acuerdo a la frecuencia semanal que tiene, se lo clasifican en puntos, ¿sí? Y acá entramos un poco en el tema de procedimientos antirreflujos endoscópicos o quirúrgicos. Y acá entramos en un tema que hay pocos informes todavía de fundoplicatura laparoscópica y fundoplicatura transoral después del POEM, ¿sí? Son temas nuevos que recién se están investigando y están saliendo a la luz los primeros estudios científicos con las experiencias que están habiendo, ¿sí? Y aunque estos parecen en gran medida prometedores, están limitados al seguimiento a corto plazo, por lo tanto siempre faltan datos sobre la durabilidad. Procedimientos endoscópicos tenemos el POEM-F, ¿sí? Que es primero en la misma sesión hacer un POEM, una miotomía con funduplicatura. El POEF, que es únicamente la funduplicatura, después que al paciente se le haya hecho un POE, generalmente en una sesión diferida. Y los Advanced Assistant, que son distintas técnicas de funduplicatura con algunos equipos de asistencia, o sea, algunos equipos asistenciales que son como mangas o como algunos productos que ya vienen, que generalmente la desventaja que tienen es que suelen ser muy caros y muchas veces no hay disponibilidad, en este caso, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la fundoplicatura post-POEM, ¿sí? El procedimiento implica la entrada a la cavidad peritoneal durante un POEM, y este POEM tiene que tener un abordaje anterior, ¿sí? Lo que se... ¿Cómo? Post-POEM. No post-POEM, sino que en la misma sesión que se hace el POEM, uno automáticamente ya posterior a que hizo la miotomía, después automáticamente en el mismo momento del acto quirúrgico hace la funduplicatura, ¿sí? Mediante la disección de la serosa supradyacente sobre la miotomía gástrica, uno va a hacer una envoltura, ahora yo le voy a ir mostrando algunas imágenes, usando un endoloop y clips, y lo que se hace es crear una aplicatura entre el fundus gástrico y se fija el extremo distal de la miotomía, ¿sí? 3 grandes pasos: la entrada a la cavidad peritoneal más la creación del neumoperitoneo, el anclaje distal y proximal del endoloop con clips y el cierre del endoloop. Entonces acá podemos ir viendo algunas de las imágenes, ¿sí? En donde podemos ver la disección del peritoneo que se empieza a hacer para acceder a la cavidad abdominal, ¿sí? Dado que inmediatamente sobre esta zona se localiza siempre, lo que vamos a identificar, fíjense acá en esta imagen, es el lóbulo izquierdo del hígado que va a estar sobre la cara anterior de la pared gástrica, ¿sí? Entonces lo que uno trata de identificar una vez que accedió al peritoneo es esta imagen que pueden ver en esta figura, ¿sí? Que es esta. Y automáticamente uno lo que hace con una doble visión endoscópica, ¿sí? Generalmente con un endoscopio de menor calibre, es ubicar la localización correcta para pasar al siguiente paso, ¿sí? Acá podemos ver las mismas imágenes, ¿sí? Que es el anclaje distal y proximal del endoloop, ¿sí?
En el anclaje distal y proximal del endoloop, lo primero que hacemos sobre la cara anterior de la pared gástrica es generalmente fijar, primero hacer una señalización con cauteria en donde nosotros vamos a identificar el sitio de anclaje. Va a haber un anclaje distal y va a haber un anclaje proximal. Lo que se hace es, se monta en el endoscopio el endoloop, ¿sí? Que lo que va a servir es para hacer la tracción con clips. Generalmente se utilizan 4 clips, se hace un anclaje distal, ¿sí? Que es este que podemos observar en estas imágenes, ¿sí? Se va a sujetar generalmente con 2 clips, aproximadamente 3 a 4 clips, dependiente de la técnica, ¿sí? Y después se hace el anclaje proximal, ¿sí? Que se hace de la misma forma, sujetando el endoloop a la pared gástrica, ¿sí? Generalmente también con 3 a 4 clips. Entonces, acá ustedes pueden ver, en esto nosotros estamos viendo desde afuera la pared anterior del estómago, ¿sí? Y lo que hacemos es hacer los dos anclajes, el anclaje distal y el anclaje proximal, que queda en un dibujo, ¿sí? Un anclaje aquí y el otro cerca de donde se hizo la miotomía, ¿sí? Después, por último, se hace el cierre del endoloop, ¿sí? Que se puede hacer también bajo visión endoscópica, entonces ustedes ven cómo se va formando esa válvula o esa neoválvula, ¿sí? Y después se corta el remanente del endoloop y quedaría de esta forma, visto desde afuera, la funduplicatura, ¿sí? Que ahora cuando terminamos, la doctora Giovanna nos va a comentar un poco la técnica, que ella fue la que hicieron en el CITC, que fue nuestra primera experiencia acá en el Hospital Madariaga, ¿sí? Después lo que se hace es hacer el cierre de la mucosectomía, como se hace en cualquier POEM, ¿sí? Y automáticamente los pasitos, ¿sí? A seguir, como les fui contando, ¿sí? Fue el anclaje distal, el anclaje proximal, como pueden verlo acá, y después la retracción de la funduplicatura, la formación de la neoválvula o de la funduplicatura gástrica, ¿sí? Acá hay imágenes endoscópicas que se pueden ver desde el interior. Y lo importante y la idea de hoy también era hacer una breve revisión bibliográfica para que nosotros podamos ver la experiencia de otros centros, ¿sí? En este caso tenemos la primera revisión que hizo el doctor Inoue en el 2021, miotomía y funduplicatura endoscópica, un nuevo procedimiento NOTE, ¿sí? Que acá básicamente lo que hicieron el doctor Inoue es en un N de 21 pacientes, ¿sí? Hicieron un POEM anterior más funduplicatura. Los pacientes tenían una edad media de 45 años, ¿sí? Fíjense que en ellos describen cómo era el tipo de esófago. La mayoría tenía un esófago en estadios recientes, un esófago recto, ¿sí? El grado de la clasificación de Chicago era subtipo 1 en un 13% de los pacientes, ¿sí? Y fíjense que el procedimiento duró aproximadamente 51,3 minutos, ¿sí? Ellos no tuvieron efectos adversos, no tuvieron complicaciones inmediatas ni tardías, y la estancia hospitalaria y la analgesia fue similar a la que se utiliza en un POEM convencional, ¿sí? Otro de los artículos que hizo el doctor Patil, esto es en la India, ¿sí? donde se realizó la primera funduplicatura. Estos son resultados tempranos de la endoscopía, de la funduplicatura y la miotomía endoscópica. En este caso tuvieron 20 pacientes con diagnóstico de acalasia por manometría, ¿sí? Prácticamente muy parecido a los datos que aportaron el estudio anterior, ¿sí? En este caso predominaba el subtipo 2 de acalasia en 18 pacientes y el subtipo 1 en 2 pacientes, ¿sí? Le hicieron PONF a 17 pacientes con un tiempo medio de la funduplicatura de 62 minutos. La verdad que tampoco tuvieron complicaciones postoperatorias, únicamente en el POP inmediato, un dolor torácico y abdominal no específico que mejoró con AINES y que no interfirió en la estadía hospitalaria y en la duración, que fue de 4 días, ¿sí? Este estudio es interesante porque lo que hicieron ellos fue ir viendo y haciendo un seguimiento
al mes y a los 3 meses, ¿sí? Y por ahí lo que ellos evidenciaron al mes fue que en 5 de esos pacientes hubo como un aflojamiento o una pérdida de la envoltura, ¿sí? Y esos pacientes encontraron al hacerse una endoscopía que tenían esofagitis grado B, ¿sí? A los 3 meses esa pérdida de la envoltura se había producido en 7 pacientes y esos 7 pacientes eran aquellos que tenían hallazgos anormales a nivel de la pH impedanciometría, 3 tenían esofagitis grado A y 1 tenía esofagitis grado B. Todos los pacientes tuvieron un score de ECAR menor a 3 puntos, o sea, tuvieron una disminución significativa del score de ECAR y ninguno refería a disfagia posterior al POEM-F. Estas son las imágenes que ellos veían y los describían en la primera imagen como una válvula que continuaba, una válvula continente, ¿sí? Pero en algunos ya observaban como una válvula que se había aflojado, que había disminuido su consistencia, ¿sí? Bueno, este estudio es el estudio que tenemos más largo, que se hizo un estudio de seguimiento al año, que es del doctor Amol Bapayé, ¿sí? Que fue el primero que realizó la técnica de funduplicatura en la India, ¿sí? Y la verdad que está muy interesante. Ellos hicieron un total de 25 POEM-F, pero solamente lograron hacer el follow-up o hacer el seguimiento con endoscopía y con pH impedancio en 18 pacientes, ¿sí? Y acá, bueno, ¿qué se encontraron ellos? Que del total de 23 pacientes, ¿sí? Solo uno posterior al procedimiento continuaba con una puntuación GERD mayor a 8, ¿sí? O sea que de los 23 pacientes, solamente uno seguía con una sintomatología significativa de ERGE mediante la puntuación GERD, lo cual significaba que 22 pacientes restantes, o sea, el 95,7%, tenían una puntuación normal con una baja probabilidad de reflujo gastroesofágico. La endoscopía se la hicieron a 22 pacientes, solamente encontraron esofagitis grado A de Los Ángeles en 4, y cuando ellos evaluaron la integridad de la válvula, vieron que estaba intacto, como la imagen 1, en 19 pacientes. La válvula perdida, o como que ellos veían como que estaba aflojada, en esta imagen que podemos ver acá, la imagen C, en un paciente, y una válvula indistinta, la clasificaron ellos en 2 pacientes, ¿sí? Con respecto a los estudios de pH impedanciometría, solo 2 de esos pacientes tuvieron un tiempo de exposición al ácido anormal, mayor al 6%, y entonces ellos concluyeron en este estudio, que tiene un seguimiento al año, que la identificación de ERGE post-POEM, según el consenso de Lyon, fue únicamente en 2 pacientes, o sea, 11,1%. Uno de estos pacientes tenía la válvula suelta en la vía de control, pero lo que llamaba la atención que era significativamente sintomático, o sea, tenía una puntuación de GERD de 11 puntos, ¿sí? Y a destacar, ninguno de los pacientes en sus endoscopías demostraba alguna imagen compatible con esofagitis erosiva. Este último estudio, que es como un recompilado que hacen en Estados Unidos, ellos describen su primera experiencia con 6 pacientes en donde hacen POEM-F. Acá estaba el doctor Kayab, también en colaboración con el doctor Amol Bapayé, ¿sí? Acá ellos describieron 6 pacientes, tuvieron la verdad que una experiencia muy parecida al resto de los estudios. Ellos describen en esta tabla cuáles fueron por ahí cuánto hicieron la incisión de la miotomía de 2,7 centímetros, cuánto fue la longitud del túnel, ¿sí? Después describieron el número de clips que utilizaron para el abordaje anterior, que fue un promedio de 3,8, para el abordaje distal, un promedio de 4, y lo que cabe y lo que llama la atención es que tuvieron los resultados un score de ECAR post-control a los 3 y a los 6 meses menor a 3, ¿sí? Con una tasa de eventos adversos de 0, ¿sí? Con todos estos estudios, que si bien son pocos porque es una técnica relativamente nueva, podemos decir que el POEM-F tiene excelentes resultados a los 3 meses y al año, con una integridad de la válvula en un 82,6% y
Perdón, estás muteada. Estás silenciada en el micrófono. Recién. ¿Ahora? 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 Ahora está. Ahí Ahora ya sí. se escucha bien. ¿Y desde cuándo nos escuchan? Recién 2 segundos. Ah, Una diapo. perfecto. ATR Carrera, amado. Bien. Si no va a ser un problema. No te- Esperen que estamos... ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí. Sí, Y obviamente que para esto se necesitan estudios futuros, o sea que todavía no hay datos sobre efectuar esto, como dije, la funduplicatura únicamente como un procedimiento posterior al POEM en casos de ERGE refractario. Es por eso que justamente está en estudio y son datos que van a salir próximamente, ¿sí? Esto es un cuadrito que, bueno, nuestra maestra acá nos enseña y nos dio y nos facilita la información de esta parte nueva de funduplicatura, ¿sí? Que hablamos un poco de, bueno, cuál es la estrategia terapéutica sugerida para la acalasia. Casos sin riesgo de ERGE, lo que podemos ofrecerle al paciente siempre y cuando éste acepte y quiera un POEM estándar, ¿sí? Ahora, cuando el paciente tiene un alto riesgo de ERGE, como por ejemplo nuestra paciente que tiene una asociación entre la acalasia y la hernia hiatal, lo que nosotros podemos hacer en el mismo procedimiento es ofrecerle un POENF, o sea, un POEM más una funduplicatura en el mismo acto quirúrgico, ¿sí? Y aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico post-POEM refractario, que generalmente son refractarios a tratamientos farmacológicos, a los PPI, lo que podemos hacer es ofrecerle una funduplicatura laparoscópica o una funduplicatura endoscópica peroral, que serían el POES. Esto es un algoritmo diagnóstico que la verdad que está muy interesante, que es cómo hacemos el manejo del ERGE post-POEM, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el abordaje que se hizo, preservar las fibras gástricas, ¿sí? Y hacer una miotomía más corta. A los 3 meses estos pacientes, como yo le dije anteriormente, durante toda la charla, tienen que tener un seguimiento, no solamente con endoscopía, sino que también con una pH impedancio y también con un score sintomático para ver si hay síntomas de ERGE. Si no hay síntomas de ERGE, se puede hacer un seguimiento anual o bianual. En el caso de que me dé compatible con reflujo, podemos iniciar una terapia de inhibidores de la bomba de protones. Generalmente podemos usar el esomeprazol en dobles dosis, ¿sí? Y una vez que durante 8 semanas a 12 semanas confirmamos que hay una refractariedad a estos inhibidores de la bomba de protones, podemos empezar a plantear una funduplicatura laparoscópica o una funduplicatura transoral, que podría ser el POENF o, como dije anteriormente, algunos dispositivos de asistencia para hacer la funduplicatura que, bueno, hoy no están disponibles en nuestro país. Bueno, con respecto a los mensajes para llevarse a la casa, ¿sí? Finalizando un poco esta revisión bibliográfica, hay que tener en cuenta que el POEM, después de más de 10 años de experiencia, se ha convertido en un excelente estándar endoscópico para el tratamiento en la acalasia subtipo 1 y subtipo 2. Sí, bueno, y esto estamos convencidos. Ustedes vieron la revisión bibliográfica y el seguimiento después de 10 años. ¿Sí? Es una opción de primera línea para pacientes menores de 40 años, para pacientes también con acalasia tipo 3, que por ahí tendría que hacer una miotomía más larga, pacientes que no desean repetir una sesión de dilatación, o aquellos que tengan una recaída temprana después de la dilatación neumática repetida o de un Heller previo, que es lo que nosotros vemos mucho en nuestro centro.
Las tasas de reflujo posterior al POEM están sobreestimadas, que les quede claro ese concepto, sí, están sobreestimadas y generalmente uno las puede reducir haciendo una miotomía más corta y evitando seleccionar las fibras oblicuas gástricas, que son las fibras del cabestrillo. POEN-F es una técnica nueva, es una técnica innovadora que podría proteger contra el reflujo gastroesofágico post-POEN, aunque obviamente se requieren más estudios adicionales y con un seguimiento mayor para confirmar estos resultados, ¿sí? Muchísimas gracias. Les dejo con la doctora Giovanna Porfirio y cualquier pregunta, duda, es el momento. Excelente, chicos. ¿Te activas tu audio, Seba? Muy buena charla, muy buena charla. La verdad, te felicito. La verdad, no sé si estaba hablando una residente o la doctora Giovanna, porque la verdad, diste una clase magistral. Así que te felicito. La verdad que es un... Acá está mi maestra. Sí, la estoy viendo. La verdad que, realmente te felicito porque le diste muy bueno. Encima es algo que realmente los que tenemos algunos años ya en endoscopía tampoco lo conocemos. No es algo que esté habitualmente en el día a día de la endoscopía. Ya de por sí el POEM está tomando un poco más de dinámica, digamos, en diferentes centros. En el caso, por ejemplo, en nuestro centro ahí está Agustín Gijena, que la está empezando a hacer, y la verdad que hemos tenido los casos que hemos hecho, la verdad que hemos tenido unos resultados espectaculares, pero bueno, el POEN con fundoplicatura, la verdad que no lo tenían en agenda, y la verdad que, bueno, te voy a pedir seguramente algunas explicaciones y te voy a dar algunas preguntas, pero antes y quiero que Agustín te haga algunas preguntitas antes. Agus. Daniel, levanta la mano. Acá estoy. Buenas noches a todos. Muy bueno felicitarlos al grupo de acá de Misiones. Estuve escuchando la charla mientras llegaba a casa y bueno, me quedé atento escuchando. Y muy bueno la revisión bibliográfica que hicieron. La verdad que los felicito por eso. Excelente. Creo que a destacar varios mensajes, me parece, ¿no? Primer mensaje, paciente con reflujo, algunas regurgitaciones, uno le hace una endoscopía y tiene la hernia de hiato, y creo que la mayoría pararía ahí el estudio del paciente y se enfocaría en la hernia, en tratarlo con medicamento, con cirugía, y los felicito a ustedes porque siguieron el estudio del paciente y pidieron manometría, tránsito y todo, y llegaron a un diagnóstico de acalasia también, que hoy en día lo que habló muy bien la doctora es que eso, que está subdiagnosticada la acalasia, así que eso, hacer hincapié en esos pacientes que por más que tengan reflujo, hernia y todo, pueden tener acalasia, hacer hincapié en buscarla la acalasia porque están más presentes de lo que creemos, ¿no? Es el primer mensaje. Segundo mensaje, muy bien hablaron lo del POEM. Creo que hoy en día hay que pensar para el tratamiento de la acalasia, diría ya prácticamente como primera línea el tratamiento del POEM. Se mostró que ya es una técnica altamente eficaz a lo largo de 10 años, muy comparable con el Heller, mejor para la reintervención en pacientes ya operados de Heller, que son los que mayormente nos llegan al principio o en la práctica diaria, y la reintervención de esos pacientes es mejor hacerla con un abordaje con un POEM ante un re-Heller, digamos, ¿cierto? Así que eso, pensar que las técnicas mini-invasivas endoscópicas tienen muy buena eficacia y creo que tenemos recurso tecnológico y humano en distintos puntos del país para hacerlo, así que hay que seguir avanzando en eso. Y bueno, el tercer mensaje, lo del POEN-F, creo que es muy bueno, creo que es algo inicial, me parece, creo que lo hablaron muy bien ustedes, faltan estudios. A mí tengo ciertas dudas en cuanto a la funduplicatura y al agarre de los clips y a cuánto pueden durar esos clips al tiempo, porque yo además de hacer endoscopía también soy cirujano y he visto funduplicaturas quirúrgicas y hemos visto que hasta los mismos puntos quirúrgicos se sueltan a veces con el tiempo. Entonces me imagino yo pensando en los clips que uno pone en la vida diaria, que se caen esos clips a los meses, y qué pasa en estos casos también, ¿no es cierto?
Así que capaz que esa es una pregunta inicial, Giovanna. Tuve, por suerte, en tu curso el año pasado y pudimos ver lo que hacía Michelle. La verdad que fantástico cómo nos abordaba ese caso y quedamos todos anonadados con lo que hacía. Pero bueno, la duda es esa, ¿no? ¿Cómo andan a largo plazo? No sé qué nos podés contar de estos casos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, primero voy a aclarar que la funduplicatura, el PONF, es similar a una funduplicatura laparoscópica de DOR, o sea, es una funduplicatura parcial, primero. Segundo, lo poco que se sabe, claramente falta mucha experiencia. Estamos en la etapa cuando empezamos hace más de 10 años con el POEN, que es el POEN, que nadie quería POEN, que como POEN. O sea, estamos en lo mismo, ¿no? Esto sigue avanzando y la cirugía cada vez se hace más mínimamente invasiva. Así que este es el camino. No sé si los clips son los que después el día de mañana van a quedar, si van a salir nuevas herramientas endoscópicas para lograr una mejor fijación tanto distal como proximal, ya veremos. Este es el inicio del PONF. Y otra cosa que quiero aclarar es que lo que sí se sabe, así como hacemos que sabemos que es una parcial, es que solamente es útil para las hernias pequeñas. ¿Sí? Para las hernias pequeñas, o sea, hasta 30 milímetros, y es algo que quiero aclarar también por ahí, ¿no? Que, bueno, se lo dije a Pau, pero no lo aclaró, es que la crura tiene que estar normal, ¿sí? Es decir, no podemos hacer un PONF, no podemos ofrecer un PONF a un paciente que tenga una crura abierta, ¿sí? Porque va a haber ascenso del estómago. Entonces, todas estas cositas tenemos que aclarar antes diríamos, de hablar así en generalidades, ¿no? Y sí, el estudio más grande es el que es hasta el año, o sea, en el follow-up, y se están haciendo diferentes estudios. De hecho, este año en nuestro curso hacemos varios ONF más, se hicieron en Ecuador, hicimos en México también, para ir juntando casos. Está en estudio, ¿sí? En pocas palabras. Y con respecto a los clips, como te dije, Agus, en primera instancia, ¿sí? La durabilidad es hasta el año, es decir, veremos. Sí se están hablando de nuevos accesorios, las marcas ya se están poniendo, hace poco estuve en Colombia, se están poniendo en búsqueda de buscar algún elemento que dure más tiempo que sabemos que existen, ¿sí? Así que creo que eso va a ir mejorando, la técnica va a ir mejorando. Estamos en inicios, en etapas iniciales. Y otra cosa que sí también hay que remarcar, ¿no? Que tiene que quedar claro, es que la terapia PPI, o sea, la terapia con IVP, es sumamente eficaz. En la serie más grande que salió este año, que incluye que es muy multicéntrico, el más grande de todos, habla de una respuesta a los PPI del 87%, es altísimo. Es decir, que el gran grupo de pacientes va a andar bien. Otro dato que no es menor es que, acuérdense que en el POEN nosotros solamente tocamos una de las estructuras que forman parte de la barrera antirreflujo, que es el esfínter esofágico inferior. No tocamos los ligamentos frenoesofágicos, no disrumpimos el hiato diafragmático, no traccionamos el esófago hacia abajo. Y a su vez también está demostrado, y lo digo yo también porque hago el follow-up yo personalmente, mi equipo de neurogastro, o sea que lo veo, la fisiología del esófago va mejorando de manera paulatina a los 3, 6, 9 y 12 meses. Vos ves que es cierto que a los 3 meses tienen un reflujo mayor, ¿no? Y que va mejorando hasta el año más o menos iguala con el reflujo de la población general. Eso es lo que se dice a nivel mundial y es lo que se coincide en todas las series. Y lo que está en evaluación es cuáles son esos, cuando hablamos de la estrategia para recomendar a qué POEN hacemos, en qué casos, cuando hablamos de casos con riesgo alto de reflujo gastroesofágico, eso es lo que tenemos que apuntar ahora. Bueno, obviamente la hernia diatal asociada a la acalasia también, pero también podría ser, ustedes saben que acalasia significa no relajación. El esfínter puede estar normo, hipo, hipertensivo. Quizás un esfínter normo, hipotensivo también estaría dentro, así como otros factores, ¿no? Eso también deberíamos estudiar. Hay muchos puntos que faltan estudiar sobre el PONF. No sé si me quieren hacer otra preguntita. Angélica Flores quiere hacer una pregunta.
Hola, buenas noches. Bueno, es una pregunta muy básica. Yo soy residente de primer año de Mendoza. Me voy a ir mucho antes del POEM en el diagnóstico. Me genera mucha duda y me hace ruido el tránsito varitado. ¿Qué resultado me haría parar ahí y no pedir la manometría? O sea, me hace pensar que es un estudio que pedimos, pero en realidad después igual vamos a buscar la manometría. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué pedimos el tránsito Hoy en varitado? día que tenemos la manometría mucho más fácil. O sea, un paciente que ya tiene la endoscopía Bueno, y mira, que tenemos... ajá. Si ya tiene la manometría, ¿para qué le pedirías? No, no, no. Ajá, No, me refiero a que tenemos la manometría mucho más disponible fácilmente, digamos. ajá. Y la pregunta es, ¿para qué le pedirías el tránsito esofágico cronometrado? ¿Esa es Exacto. tu pregunta? O sea, ¿qué resultado del tránsito me haría frenar el estudio ahí y no seguir con la manometría? Ninguno. Ninguno, Y porque en- la manometría es el gold standard, Angélica, para hacer el diagnóstico total de los tránsitos esofágicos, de los trastornos esofágicos, ¿entendés? sí, sin lugar a duda. Entonces, ¿no podemos prescindir de pedir el tránsito varitado y saltar No, directamente a la manometría? no, yo creo que no. Yo creo que es algo, aparte, no te olvides de algo, mira, es la manometría esofágica, está buena tu pregunta, Angélica, ¿eh? Antes que nada te digo que está muy buena, pero mira, la verdad que la manometría es el gold standard, ¿sí? Pero quiero dejarte en claro que en realidad está bueno pedir todos los estudios, ¿sí? Porque en realidad es el contexto del paciente. El paciente ya viene con la clínica que es compatible, ¿sí? Con la endoscopía que por ahí puede llegar a ser compatible, el radiológico, además de la manometría, ¿entendés? No Sí, sí, podés no perfecto. prescindir. ¿Tá? Pero es cierto, sí, la verdad que en la manometría, para los que hacemos manometrías, las hernias hiatales pequeñas, de hasta 30 milímetros, las ves mejor por manometría, no hay dudas, ¿eh? Fíjense en esta imagen que mostraron acá, estuvo muy buena, se vio bien el distanciamiento entre las dos estructuras y se identifican muy bien y las medís correctamente, ¿sí? Pero sí, la verdad que tenemos que tener, y el concepto que te puedo brindar y que va a ser el mismo de todas las neurogastroenterólogas del CIDEMO, es que en realidad es el conjunto de estudios el que te hace el diagnóstico de una patología funcional, ¿sí? Sí, pasa que nos pasa en nuestro medio al menos que Ajá. es más fácil llegar a la manometría que al varitado. Entonces, Entiendo. Mira, Amorosa, yo te digo algo y te recomiendo. Si tenés un radiólogo amigo, verdaderamente el tránsito esofágico cronometrado es lo más barato y rápido del mundo. Del mundo. Mira, agarrás, le das un vasito con 200 centímetros cúbicos, le haces tomar y le medís el vaciamiento. A los 2 minutos y a los 5 minutos y se terminó tu tránsito esofágico cronometrado. Y si estás en Mendoza, Mendoza tiene muy buenos hospitales. No sí, creo sin que duda. no tenga un radiólogo que haga. Es algo súper sencillo. De hecho, te cuento mi experiencia, Angélica. Mira, en mi medio, en Misiones, no había nada, Angélica. Nada. Créeme. Créeme que no había nada. Entonces yo voy, peleo con el radiólogo, hablo, y la verdad que lo más rápido que me salió de todo lo que me costó hacer acá en mi medio fue el tránsito esofágico cronometrado. ¿Sí? Bien, Porque es bien, algo súper sencillo y de hecho todos mis residentes van y los miran y ellos hacen, de hecho ellos les enseñaron a los radiólogos a hacer, porque claramente, viste que los estudios radiológicos se hacen según demanda, viste, Sí, por sin ahí ellos duda, no sin te duda. brindan, claro, no te brindan los radiólogos, pero si vos vas y le decís, mirá, es algo re sencillo, te paso una revisión bibliográfica, nada, es algo fácil. Ahora sí, van mis residentes y ellos son los que le enseñaron a los radiólogos junto conmigo a hacer el tránsito esofágico cronometral. Esa es la realidad. Fácil Bien, y baratísimo, súper económico. Y mucho sí, más sí, eso no económico hay que duda. una de alta resolución. Sí, sin lugar a duda. Por eso, bueno, son las cosas que me vuelven loca a mí en el día a día de esto, de que a veces cuesta más hacer estudios simples que Claro. estudios caros y complejos. De hecho, pasa en la guardia de mi hospital que tienen Ajá. tomografía de guardia y no ecografía, Claro. para darte un ejemplo. Bueno, Entonces, los pacientes sí, todos ese es están típico. tomografiados y, Sí. bueno, es una locura. Sí, pero es típico, ¿eh? Y pasa, viste Sí, que sí. todos los medios tienen sus problemas, a mí también, yo también, viste que el ecógrafo
es muy operador dependiente y bueno, va por ahí la cosa, ¿viste? Pero principalmente te invito, Angélica, ¿sí? Te invito a que vayas a hablar con tu radiólogo y que le digas, vamos a hacer tránsito esofágico cronometrado. Mirá lo que te dije, te di el tips. Un vaso con 200 cc de contraste y ahí ves el vaciamiento al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos. Punto final, eso es todo. Excelente, sí. Realmente el Perfecto. esófago tiene que vaciar de manera inmediata. Ese es el clearance normal del esófago, ¿sí? Si no, ya empieza con el enlentecimiento. Entonces vos, si querés después, le pedís a los chicos que te pasen mi número y yo te paso los tips y le decís al radiólogo. Es algo súper sencillo y barato. Excelente. Bueno, y de paso te pregunto si aceptan rotantes para ir a rotar a Misiones. Claro que sí. Claro que sí. Hay que aprovechar todo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bienvenida. Manda Bueno, mensajes. excelente. Ahora te escribo así me pasan contacto. Dale. Bueno, Bueno, ¿alguna ¿alguien ahora, tiene alguna Muchas otra sí. pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, muy del punto Hola, de vista Diego. técnico. Hola, Diego, ¿cómo andas? No ¿Cómo pongo estás? la cámara porque estoy hecho un desastre. No hay Estoy problema. impresentable, estoy en mi Te casa, no conocí puedo esa voz de lejos ya. Da la cara, Diego, Sí. da la cara. Bueno, mira, ahí pongo la cara, mira, ahí pongo, estoy en remedio, estoy con los chicos dando vueltas. Está bien. No, Tema. Giona, mira, obviamente, me gustó la presentación que hizo tu residente, estuvo excelente, muy clara, pero me cuesta a veces entender, porque ni siquiera lo he, no, pero qué punto, y cuando vos haces la miotomía, o sea, el túnel, ingresás por la serosa y después posteriormente colocas los clips y traccionas con el endoloop y haces una fundoplicatura de DOR o parcial. Entonces la pregunta es, ¿dónde se elige, cómo se elegís el lugar para ingresar a la serosa? ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿cómo queda la fundoplicatura? O sea, ¿cómo tensionas? ¿Cómo das vuelta y la fijas? No entiendo, me estoy rompiendo Está la cabeza. buenísima tu pregunta. Sí, mira, vos sabés que quiero mostrar un... ¿Lo podemos subir el video? ¿Lo mostraron? No, pero mi video. Espera, a ver cómo podemos hacer. No, vos sabés que teníamos un video que yo les quería mostrar, que era súper práctico, nada, 10 segundos era el video, pero bueno, no lo tenemos en la computadora, porque No, ese no es mi video está en mi computadora. ¿No querés traer un pen? ¿Sí? Fíjate, ¿Usted quiere fíjate. su compu? Sí, ahí está. Mira, pero te cuento, Diego. Te cuento cómo es el tema. Bueno, primero es hacer una fundoplicatura, ¿sí? Con abordaje anterior, porque vos entras por adelante, ¿no? Viste que hablamos que en el POEM vos haces la miotomía en el esófago y después tenés una miotomía que es en el estómago, es una miotomía de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Bueno, Sí. en la miotomía gástrica, ahí es donde disecás la serosa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, hasta ahí va. Está. Bueno, por encima de esa miotomía, ¿no? Que es full thickness, o sea, es de espesor completo la miotomía, vas a ver la serosa que se expone ahí brillante y nacarada, y ahí empezás a disecar. ¿Sabes qué knife se usa? El que tiene la punta cerámica, el IT knife de Ajá, Olympus. sí. Ese. Entonces vos sin miedo te metés a la cavidad, ¿viste? Y vas suavecito, disecando, suave. Ta. Cuando caes en la cavidad peritoneal te das cuenta de manera automática. En realidad, los que hacemos POEM, Diego, verdaderamente siempre vemos el peritoneo. Cuando hacemos la miotomía en estómago, siempre se ve el peritoneo. Mis residentes ya reconocen todo, o sea, es más, es así. O sea, estamos acostumbrados a verlo, así que no es tan difícil de identificar. Y una vez que estamos adentro, tenemos que buscar el famoso triángulo. ¿Viste? El triángulo es la cara anterior del estómago, el hígado, ahí Paula está poniendo, el hígado y el vaso. ¿Y cómo simulás? En realidad, primero tenés que agarrar una pinza, ¿no? Y hacés a ver, ahí está poniendo Paola. ¿Ustedes están viendo ahí? No, Ese es mi video. No todavía. No, ahora está abriendo usted. No, tenía que compartir, me parece. Espera. Esperen un ratito, yo comparto directamente el video nomás. Dale. Espérame que estamos acá buscando más abajo, Pau, más abajo, Pau.
Y se pone al hacer clic, ¿no? Solamente clic. Ahí. Pero primero tenés que poner para Comparto compartir. la pantalla. Sí. Díganme si se ve, por favor, cuando se comparta. ¿Está? Perfecto. Ahí va. ¿Se ve? Ok. Bueno, Sí. miren. ¿Está? Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo en retroflexión y asegurándonos que llegamos, diríamos, a donde queremos llevar, y solamente la técnica del doble túnel es para verificar y estar seguros que estamos donde queremos estar. Ahí estamos, mirá. Esa es la serosa, estamos por encima de la miotomía gástrica con abordaje anterior. O sea, estamos por delante, como hacen en el Heller que van por delante, bueno, por delante ya estamos disecando la serosa. Ahí está abriendo, fíjense que está utilizando el punta cerámica para meterse sin miedo dentro de la cavidad peritoneal, suavecito, entramos, ahí disecamos toda la serosa, eso es serosa, ahí está, entramos. El año pasado, cuando vino Agustín, estuvimos haciendo esto con él y estábamos con Michelle Cajalé en el chancho, en el Jansón, el día previo a que hicimos esto. Ahí está, eso es lo que tenemos que ver. Sí, y es más fácil verlo en el humano que en el chancho, claramente, porque en el chancho no fue un desastre, la verdad que no fue tan fácil. Ahí está. Bueno, ahí esta es la cara anterior del estómago. Ahí se agarra con la pinza para hacer la simulación. Primero hacemos la simulación para quedarnos tranquilos, ¿no? De que vamos a hacerlo bien, diríamos. Ahí vemos cómo queda la válvula, diríamos, cuando nos convence más o menos cómo queda la válvula, marcamos. Es un triangle knife, pero simplemente para marcar a dónde después vamos a ir a colocar el endoloop. El endoloop, ¿vieron que ya no se consigue más acá? Bueno, ahora me traje unos de China porque vamos a hacer ahora en noviembre, que es el curso acá, porque no sé si ustedes los consiguen, pero yo no los consigo hace un montón. La verdad que Cajalé fue el que trajo esa vez, esos loops. Y ahí se No, no fija se el loop. consiguen. No hay, Giovanna, es justo eso te iba a preguntar si... Tal cual, no, la verdad que me los trajo él y ahora me los traje yo porque lo vi en Colombia, pero no se consigue acá esto. ¿Se acuerdan que antes sí reusábamos esto? Pero ya no se consigue más. Bueno, el loops, ahí está, ahí los dejan, ahí tipo como que asegurás el loop con 3, 4 clips y bueno, agarrás, ahora van a ver, esperen, ahí libera el último, clips. Es para fijar el endoloops. Y ahí va a agarrar el endoloops, lo tira y ahí es donde se forma, Diego. ¿Entendés? La válvula. Ahí lo está tironeando. Ahí lo vamos a ver en retroflexión. De igual manera, uno va haciendo el control, ¿es cierto? Ahí está. Ahí me gustó cómo quedó y bueno, y ahí lo fijo en la miotomía, en el extremo distal de la miotomía. Pero sí, hay muchas cuestiones para pensar, lo que dijo Agustín, yo también lo pensé, de hecho lo discutimos entre todos tienen la misma duda, che, ¿cuánto tiempo dura el clip? Che, ¿qué onda? ¿Cómo va? Es más, yo me pregunté otras cosas también, pero bueno, yo creo que así como en su momento también se hizo lo de Heller, lo de Nissen y toda la funduplicatura, bueno, ahora estamos en esta etapa endoscópica mínimamente invasiva, ¿no? Bienvenido sea, pero faltan accesorios endoscópicos. Yo no lo dudo que van a mejorar. Sí, y el endoloop ahí te queda dentro del túnel, ¿dónde te queda? El endoloop, sí, Diego, te queda parte en el peritoneo, porque está agarrando la cara anterior del estómago y se tironea hacia la miotomía. Sí, te queda como en el túnel, pero en el estómago, diríamos, en la miotomía gástrica. Claro, en la gástrica. Exacto. Ajá. Y ahí se forma. ¿Qué pasará con eso con el tiempo, digo? Con el endoloop adentro. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la foto. No debería pasar En nada. un par de años te voy a hacer la pregunta de vuelta. No debería pasar nada. Si uno piensa, a veces también hasta se ponen clip dentro del túnel, se dan un sangrado. Totalmente. Y no pasa nada. No, eso no pasa nada. No, sí, eso no me da miedo que haga ninguna reacción de cuerpo extraño, y eso que también lo pensé, porque sí nos preguntaron en México, nos preguntaron en marzo de este año, y eso no provoca, ¿no? Y la verdad que hasta los cirujanos colocan los clips en el cístico, yo qué sé, están acostumbrados. Pasa que para nosotros los gastroenterólogos por ahí, son cosas nuevas que nos tenemos que ir adaptando. Ustedes saben que esto es un gran cambio, es como que nos convertimos en cirujanos digestivos, endoscópicos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno,
Bien, espero que se haya entendido. Clarísimo, Giovanna, clarísimo. Excelente. Buenísimo, chicos. Bueno, Un gusto escucharlos. Bueno, igualmente. claramente para los que estamos lejos de esos procedimientos, a veces se hace bastante complejo imaginárselo y llevarlo ahí a la realidad, pero es súper interesante que hayan compartido esta experiencia. Sí. Bueno, muchas gracias. Y si alguien tiene de la audiencia alguna otra preguntita, si no vamos dando por finalizado. No, yo solamente quiero felicitar a Giovanna porque la verdad que ha llevado la endoscopía no solo de Misiones a estar en el top, digamos, de muchas cosas, ¿no? Y eso la verdad me imagino que es muy satisfactorio, ¿no? Porque la verdad que pensar hoy en día que vos decís, bueno, che, ¿dónde se hace POEMS? Y en tal lado y en Misiones. Como que, Misiones. Y la verdad que sí, ¿no? Eso es un trabajo de años y de esfuerzo y también de capacidad personal de uno, ¿no? Así que la verdad que te felicito enormemente, Giovanna, y la verdad que sos excelente para traerte siempre a todos lados. Nos dejas bien parados. Gracias, chicos, gracias. Así que te mando un abrazo enorme, che. Un abrazo para todos. Agustín, te manda saludos, Jesús. Mandale salud. Me estuvieron hablando de vos, ¿eh? Qué buena persona que Y hasta un video de un joven tuyo, todo. Qué maestro, manda salud. Sí, divino. Un abrazo grande, Giovanna, un abrazo a todo el grupo. Que anden muy bien. Chao, chicos. Muy bien. Un abrazo a todos. Adiós. Un contacto. Hasta la próxima. Chao. Chao. Saludos.